no ha sentido alguna vez que tiene la vida tan enredada que no sabe ni por dónde empezar a desenredar? ¿Quién no ha querido saber exactamente por dónde comenzar para que por fin ciertas áreas que parece como que siempre están estancadas pues comiencen a fluir? Ya que terminan siendo como asignaturas de arrastre que no logramos componer por mucho que lo intentamos. De eso estaré hablando hoy con Stephanie Essenfeld. Ella llegó a mí un día en el cual tres personas me la mencionaron casi a la vez. En ese momento supe que tenía que entrevistarla y descubrir por qué la vida quería que mi comunidad y yo escuchásemos su mensaje. Stephanie es terapeuta y se ha dedicado al estudio y la práctica de la psicología familiar, individual y de parejas durante los últimos 8 años. Sin embargo, en este episodio no estaremos hablando de sus prácticas profesionales ni su experiencia en el tema, estaremos hablando de las vivencias que la llevaron a convertirse en la persona que es hoy en día, de cómo desenredó sus propios nudos y de cómo esta búsqueda la terminó llevando a la creación de Therapy Untangled y therapyuntangled.es, así como también la plataforma de desarrollo personal Caminar Contigo, que es un espacio libre de juicios para crecer de la mano. En este episodio hablaremos de temas como la soledad y cómo una mala relación con nosotros mismos pide siempre a gritos que estemos con alguien, incluso cuando ese alguien no es la persona más apropiada para estar con nosotros. Y también hablaremos de cómo se van formando esos nudos que mencionaba antes y la importancia de ir desenredándolos a tiempo. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Beatriz, muchísimas gracias por invitarme a este podcast, me encanta, un honor. Después de muchas vueltas, por fin lo logramos, ¿no? Por fin, no fue fácil. Dos mamás ahí viendo a ver qué hacen con cuatro bebés. Bueno, eh, Stephanie, tengo muy buenas referencias de ti. Como sabes, llegué hasta ti un día que tres personas a la vez me recomendaron hablar contigo el mismo día. Dije, vale, esto no puede ser casualidad. Stephanie tiene que tener un mensaje o para mí o para mi comunidad o para ella, no sé, para alguien hay un mensaje aquí. Una de esas personas fue Michelle Faraco, la otra Elien y la otra Titi Brunetti. Entonces, bueno, estoy feliz de tenerte aquí por fin. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito de dónde vienes, dónde estás erradicada actualmente y sobre todo que me cuentes qué te llevó a convertirte en terapeuta y a emprender con todas estas cosas que tienes ahora que ya nos irás contando. Entre ellas hay una muy reciente que se llama Caminar Contigo, ¿cierto? Sí, Exacto, entonces que nos cuentes un poquito de dónde vienes, dónde estás ahora y qué te llevó a todo este proyecto maravilloso. bueno, yo estoy ahorita en Miami, yo fui criada en Venezuela y me vine a los 17 años completamente sola para acá. Y más o menos ahí fue que empezó todo ese proceso de autodescubrimiento, que ya les voy a contar un poquito más en detalle. Me encanta tu pregunta porque creo que yo nunca he hablado de esto. Y si lo he hablado, no lo he hablado en público y de verdad que me parece una pregunta súper interesante, que me va a ayudar a mí también a irme hacia atrás y hacia adentro. Así que esto va a ser como una terapia. La terapia para ti Mentira, esto no es misma. terapia. Pero sí, bueno, con lo de caminar contigo para explicarles un poco, para los que no me conocen, yo primero que todo empecé mi página de Therapy Untangled. Si se meten en Instagram y buscan therapyuntangled.es, que es la de español, sin el S es el inglés. Lo empecé hace como 3 años. Empecé pensando que me iba a ir muy mal, pero empecé un poco por presión social de mi hermana, que es especialista en redes sociales,
Y poquito a poquito me fui dando cuenta que había un mensaje muy grande que yo quería dar y que la gente me leía, que la gente me leía. Al principio lo hacía un poquito en base a estrategia, ¿no? Entonces me decían que no podía escribir más de 3 líneas y era para mí full frustrante porque yo quería hablar muchísimo más que 3 líneas. Hoy en día me gasto todos los caracteres que te dejan Instagram para decir mi mensaje y yo sé que los que me quieren leer me van a leer y me van a leer no una vez sino varias veces y el que no me quiere leer no me va a leer y no pasa nada. Pero poquito a poquito he ido transformando ese Instagram un poco más en lo que yo quiero transmitir que en lo que yo creía que debía transmitir para gustar, pues. Entonces eso creo que, esa transformación creo que me ha ayudado mucho a llegarle a las personas correctas, a las personas que están alineadas conmigo y con mi propósito, y eso me ha ayudado muchísimo a evolucionar. ¿Por qué al Y principio pensabas que te iba a ir mal? porque no confiaba en mí, no confiaba en mi poder como terapeuta, como profesional. Era más o menos primera vez que yo me estaba poniendo ese sombrero de terapeuta, que de repente antes me lo ponía, pero me lo ponía en ambientes un poquito Controlados. más controlados, como agencias, ¿no? Donde tenía mi supervisor, el jefe, como que mucha gente viéndome. En este momento era mi cuenta, yo era la dueña de mi cuenta, yo decidía que se ponía ahí, que no se ponía, nadie lo tenía que revisar, ¿no? Era yo completamente responsable, era como una terapeuta que yo sigo mucho, se llama Mariam Dum, ella me dice que los Instagrams son como nuestras segundas casas, nuestras casas de las redes. Nosotros decidimos a quién dejamos entrar, a quién queremos, no, a quién queremos dejar salir, qué ponemos ahí, cómo lo decoramos, ¿no? Es como nuestra casa de las redes, me gustó mucho esa metáfora. Pero yo no confiaba en mi poder, entonces por escribir, por postear, lo que hacía era que leía artículos, los resumía en 3 oraciones y los posteaba. Y me iba bien porque la verdad que eran interesantes, pero no necesariamente era el mensaje que yo de verdad quería transmitir. Por lo tanto, en algún momento empezó esa transformación que fue a raíz de mi amistad que se generó en ese momento con Michelle Poller. Michelle Poller estudió en el mismo colegio que yo y siempre hemos sido conocidas, buenas conocidas, pero hoy en día la considero como una mejor amiga y como una mentora donde nos apoyamos mutuamente, tenemos una relación muy chévere porque las dos nos queremos ver crecer. Entonces ella, que ya tenía una trayectoria muy larga en este mundo de las redes, sabía mucho más que yo y me quería ayudar, me quería ver brillar y a través de su mentoría y de su ejemplo fue que yo fui cambiando esa relación que yo tenía con las redes y con las personas que me seguían. Pero a raíz de todo eso me fui emocionando, me fue llenando muchísimo la manera en que los followers respondían a mis mensajes y me di cuenta que yo tenía muchísimo más que ofrecer de lo que yo pensaba, que la gente quería escucharme, que la gente quería esas herramientas y esa sabiduría que de alguna manera yo tenía para dar. Y ahí fue que empecé poquito a poquito a crear talleres, mi primer taller igualito que el Instagram, pensé que me iba a ir fatal, pensé que a nadie le iba a gustar, ¿no? Todos esos pensamientos del ego que vienen a atacarte cuando empiezas a hacer algo nuevo. Pero después el resultado fue otro, fue que los hermanos y los tíos y los padres de estas personas que vinieron a mi taller me estaban llamando que cuando iba a hacer un segundo taller. ¿Lo Y hiciste un live o lo hiciste privado? lo hice en persona, eran 15 personas en persona,
y duraba 6 horas, creo que duraba el taller Ok. dividido, no, 9 horas dividido en 3 días. Hoy en día ese mismo taller sigue, ya voy como ya creo que esta es la 20, el taller número 20 que hago, que lo hice anoche. ¿Cómo se Y llama? más paz mental. Más paz mental. Lo ¿Sabes qué? hago, Antes que sí. continúes, ya que estamos hablando de Instagram, bueno, yo tengo un curso que se llama Vive de tu pasión, donde ayudo a las personas a encontrar qué les gusta hacer para que lo conviertan en un negocio de éxito. Y uno de los ejercicios que hay allí es que abran una cuenta de Instagram, porque es que yo siento que eso es como una terapia. Es decir, hasta que uno no se ve enfrente de la foto con nada escrito y uno no tiene que, y uno empieza a pensar que escribir es como que uno, no sé, es como una manera de saber qué tienes dentro y de saber qué quieres que el mundo sepa de ti. Así que, bueno, me parece que eso, que es como una terapia, ¿no? Como de autoconocimiento, Instagram Sí, o cualquier sí, yo red estoy social. de acuerdo, pero depende de cómo lo utilices. O sea, como te digo, yo al principio buscaba cualquier tema de psicología en internet y me ponía a escribir sobre él de acuerdo a lo que yo leía, no necesariamente de acuerdo a lo que yo sabía. Ok. Y eso no es una terapia, eso es querer proyectar algo para poder atraer clientes por escribir algo de psicología. Entonces, ese momento no era como una terapia. Hoy en día no te voy a decir que todos mis posts son como una terapia, porque no es así, pero sí muchísimos posts. De alguna manera me los escribo a mí o me los escribo a la antigua yo, a mi yo interior de hace unos cuantos años que no sabía todo lo que sabe hoy en día. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo que se puede utilizar como de alguna manera como journaling, ¿no? Ujú. Es súper interesante. Pero bueno, a raíz de este proyecto, después salió otro proyecto donde empecé a entender de que el ser humano y la sanación de un ser humano va atado a lo holístico, a lo integral. Y creé un grupo a raíz de la cuarentena y de la crisis que estamos pasando ahorita, que empezó llamándose Crecimiento Radical, hoy en día es Caminar Contigo, que básicamente tenemos talleres los 5 días de la semana, de lunes a viernes, con diferentes profesionales, no nada más de la salud mental, sino tenemos de nutrición, de todo lo que es la relación con la comida, de la relación que tienes con tu cuerpo, de la relación que tienes con los demás. Entonces hablamos mucho de las relaciones, de la relación que tienes con los negocios y el dinero. Y tenemos a un asesor financiero y a una coach, se llama Coach Andreina, que habla mucho de todo el tema de emprendimiento y los negocios, y la relación que tienes contigo misma. Entonces ataco todas las relaciones importantes y críticas para el bienestar humano, con personas que admiro un montón. Pilar Sordo, que es la psicóloga, conferencista y autora más reconocida en Latinoamérica, en Chile, sin duda, está con nosotros semanalmente. Y creé toda una parte que se llama comunidad, donde la gente constantemente cuenta sus historias, se apoyan, empatizan, se agarran de la mano, pues todas las personas, los miembros de esta comunidad. Ya estamos en este momento por 110 personas que son miembros de esta comunidad, y ha sido de los proyectos más importantes, más retadores y más espectaculares que yo he tenido el placer de liderar en mi vida. Y, y bueno, entonces ahorita va a tu pregunta, que fue cómo llegué aquí. Em, no sé si me quieres hacer otra pregunta antes de que empiece a contestarla. No, no, tranquila, contéstame. Em, es una pregunta un poco complicada de contestar, porque yo creo que cada una de las experiencias que yo tuve en mi vida me llevó aquí. O sea, yo no creo que fue una experiencia o dos experiencias. Creo que nosotros estamos en el momento presente porque cada paso de nuestra vida, cada experiencia que tenemos, cada
cada reflexión, cada falla y cada éxito, creo que cada una de las cosas que nosotros vivimos de alguna manera nos guía al momento presente. O sea, yo creo que el momento presente, cuando tú ves tu pasado, y no nada más tu pasado, sino la historia de cada uno de tus ancestros, todo es como un efecto dominó y Ujú, caes en el momento presente. Y todo tiene sentido en contexto. Entonces, esa sería mi respuesta, pero sin duda he pasado momentos de mucho sufrimiento en mi vida, o de repente no tanto de sufrimiento, pero más como un sentimiento de que me sentía perdida, ¿no? No sentía que tenía algún tipo de dirección, no me conocía del todo, no sabía quién era Stephanie, o de repente sabía pero no lo quería ver, porque de repente verlo iba a sacar cosas un poco dolorosas de procesar y de entender. Em, y yo creo que todos estos sentimientos empezaron en el momento que yo me mudé a Estados Unidos, que fue como te conté a los 17 años. Tuve como que un llamado a mí que yo me quería independizar, quería empezar a encontrarme, a ver quién era yo fuera del círculo de mi familia, del círculo social en el que yo viví toda mi vida, que es una comunidad muy, muy pequeña, muy, muy cerrada, del cual aprecio y estoy agradecida por haber nacido en esa comunidad, porque es una comunidad que toda la vida y hasta hoy en día nos ofrece apoyo a cada uno de los miembros de la comunidad. O sea, tenemos una red muy espectacular donde si alguien está luchando contra algo y de repente necesita plata o de repente necesita apoyo moral o necesita alguna referencia, la comunidad está ahí. O sea, es una comunidad que te apoya muy increíble. Es una, ¿cómo se dice? Un sistema de apoyo muy espectacular. Entonces siempre me he sentido agradecida por eso y al mismo tiempo, como cualquier cosa en esta vida, tiene sus pros y sus contras. Y yo sentía que los contras de nacer en esta comunidad es que no me permitía ser yo, es que no me permitía ser completamente auténtica. tú Eh, decides irte a ver cómo era el mundo fuera de esa comunidad y llegaste a Estados Unidos absolutamente sola. bueno, aquí tenía dos tíos, pero eran tíos que vivían a una hora de donde yo estaba. Yo estaba en la universidad, viviendo en un cuarto dentro de la universidad, y de repente uno que otro fin de semana me iba a visitar a mis tíos. Pero sí, estaba sola en un lugar donde no conocía a nadie, empezando a estudiar inglés. Entonces todo era en un lenguaje que sí sabía porque yo crecí estudiando inglés, pero no sabía al 100%. O sea, yo no Claro. sabía escribir bien en inglés o hablar bien en inglés, y todo eso lo fui aprendiendo de verdad, fue en esta experiencia. Me tocó empezar a hacer relaciones desde cero, que eso fue una de las experiencias más increíbles que tuve, porque me di cuenta, yo creo que esa fue la primera vez que yo me di cuenta de la cantidad de juicios que hacemos los seres humanos falsos, porque me acuerdo que cada una de estas personas yo las conocía, les ponía dentro de mi mente no sé cuántas etiquetas, sean negativas o sean positivas, no importa, pero les ponía las etiquetas, ya yo me hacía la historia de las personas que estas personas eran, y una vez que entraba a conocerlas me daba cuenta lo mal que estaba yo, ¿no? Sí. Cuando pensaba que esta persona era espectacular y súper de confianza, resulta que nada que ver. Y cuando pensaba que otra persona, al revés, era una persona de repente mala o que me iba a fallar o que todo lo que le importaba era el físico, de repente me daba cuenta que no, que al revés, que tenía un corazón de oro. Y ahí fue como que me empecé a fascinar mucho por la mente. Y otra experiencia que tuve fue que empecé a estudiar, me dieron chance de elegir una electiva, y a mí siempre me ha gustado como que actuar, y me metí en actuación y nos tocó aprendernos ciertos papeles y meternos dentro del papel.
Y para yo poder actuar el papel que me daban, tenía que comprender bien quién era esa persona, por qué situaciones había pasado en la vida, por qué actuaba de cierta manera. Tenía que empatizar al 100% con esta persona que me tocaba a mí jugar su papel. Y eso es otra cosa que me incentivó a perseguir la psicología. No sé, como que me pasaron muchas cosas que me abrieron mucho la mente y me hicieron querer entender más y entender más y entender más. Y yo era la típica estudiante en el colegio que se sentaba de último para que el profesor ni se dé cuenta que yo estaba dentro del salón y me iba. O sea, mi mente se iba a la fantasía, al novio, a mi vida futura, o sea, me iba completamente de la clase. Esta era la primera vez en mi vida donde no nada más me sentaba de primera en la clase para escuchar todo lo que tenía que ver con la psique humana, sino que aparte me traía una grabadora, porque como era en inglés, quería estar segura de que si es que me perdía de algo o no entendía algo, que lo pueda volver a escuchar. Y lo volví a escuchar. Eso es lo más cómico de todo. Yo cada clase la volví a escuchar. Eh, y bueno, poquito a poquito fue que fue encontrando esa pasión. Un día me dijo una tía mía, que su mejor amiga es psicóloga y le va muy bien, me dijo, Stephanie, si tú quieres ser buena terapeuta, tú tienes que empezar tu propio proceso psicológico con un terapeuta. Y yo me resistí muchísimo, muchísimo. Me parecía interesante y apoyaba su visión, pero me daba mucho nervios tener que sentarme enfrente a alguien y contarle sobre mis cosas más privadas, mis pensamientos más privados, mis emociones. Eh, ¿Te daba nervios contárselo o te daba nervios descubrir lo que había dentro de ti? O las dos cosas. yo creo que era un mix de los dos. Yo creo que era un mix de los dos. Era probablemente la segunda más, descubrir. Creo que ese es el miedo más grande que tiene el ser humano. Y cuando lo hice, cuando me di el chance de hacerlo, fue como una explosión. Fue como una explosión de llanto que yo no entendía. A mí me acuerdo que me daba ansiedad porque las terapias aquí en Estados Unidos no son económicas, son caras, o sea, cuestan plata. Y me acuerdo que yo siempre decía, yo tengo que aprovechar cada minuto de esa hora porque es caro, ¿verdad? Em, y me acuerdo que yo me sentaba enfrente y no paraba de llorar la hora entera. Y después me frustraba porque sentía que había pagado por llorar. Yo decía, yo estoy pagando por llorar enfrente de alguien, más nada. Exacto. Y, y Pobre. bueno, poquito a poquito ese no terminó siendo mi terapeuta, hubo muchas cosas de ese terapeuta que no me gustó, me fui cambiando hasta que encontré la persona con la cual me sentí verdaderamente cómoda y empecé todo este proceso que no es fácil, que es retador, pero que es hermoso, porque así me sentía yo, que empezaba a desenredar nudos. Y por eso fue que le puse a mi práctica Therapy Untangled, porque yo siento que en la terapia uno desenreda, tienes como que todo un enredo en la cabeza y no entiendes bien, y cuando lo vas sacando y vas entendiendo y vas contestando las preguntas del terapeuta que te las hace por pura curiosidad, te vas dando cuenta de muchas cosas que de repente antes no te habías dado cuenta porque no te habías ni dado el chance de pensar en ellas. Entiendo. Vale. ¿Qué es lo peor que te pasó en ese proceso? O sea, ¿qué fue lo más duro, lo más difícil de superar en ese proceso de autodescubrimiento, donde entiendo que ya estabas estudiando algo relacionado con lo que haces hoy en día, ¿cierto? Sí, ya yo estaba ahí estudiando psicología. A mí me pasaron muchas cosas. Cuando estudié psicología, no, me acuerdo que me fui de una comunidad cerrada a otra comunidad cerrada, porque yo estudié en una universidad muy, muy pequeña.
en Boca Ratón. Ok. Y me di cuenta que había intercambiado algo por otra cosa que era peor, porque en Oh, el lugar donde estaba era todavía peor. Entonces eso me generó un poco de frustración y no conectaba con nadie. ok, Me acuerdo que trataba de encontrar como que ese grupo del cual me sienta bien y no lo encontraba por ninguna parte. No me sentía bien, no sentía que tenía que encajar, que es diferente a pertenecer. Y eso significaba que tenía que sacrificarme a mí, a la verdadera mí, para poder encajar en estos grupos. Entonces, terminé eligiendo no tener relaciones en ese lugar con nadie. Y, y me acuerdo que en vez de graduarme en 4 años, quise acelerar mi proceso y me gradué en 3 años. Me metí en un programa para poderme graduar en 3 años y salirme de ahí, porque no me gustaba. Aprendí mucho y no cambiaría esa experiencia por nada, pero eso de las relaciones que me parecen que son tan críticas, no lo tenía, no lo tenía. No te voy a decir que estaba sola, porque sí tenía gente alrededor mío con las que me sentaba y salía, pero cada vez que lo hacía no me sentía cómoda. Em, Eso fue una de las situaciones que me pasó durante ese momento. Me pasó, me pasó y me di cuenta, y por eso es que yo soy tan fan de la asertividad y de la autenticidad, es que no somos honestos con nosotros mismos. Me di cuenta que los seres humanos nos mentimos a nosotros mismos constantemente. Entonces, por ejemplo, algo que veo mucho es la persona que se siente sola porque no tiene buena relación con ellos mismos, ¿no? sí, Entonces, si no tienes una buena relación contigo mismo, te vas a sentir sola y vas a sentir que necesitas del otro, que necesitas que la otra persona te haga feliz. Entonces, ¿qué pasa? La primera, si tú buscas con hambre, vas a comer cualquier cosa. Si tú vas al mercado con hambre, te vas a comer, como dice Pilar Sordo, la porquería más grande del mercado y después te vas a sentir culpable. Y es lo mismo cuando estás buscando relaciones. Vas a estar con una persona que de repente no conectas, que no te gustan sus valores, que no te hace sentir bien, pero por lo menos estás acompañado. Entonces, te mientes a ti mismo y te dices que sí estás enamorado, cuando en verdad muy internamente sabes que no es amor, sino que es comodidad y que exacto. es, y que es el no estar solo, porque enfrentar tu propia relación que tienes contigo es mucho más retador que simplemente elegir la primera persona que se te acerque para crear una relación íntima con esa persona, que no termina siendo íntimo, porque si no, en verdad no estás enamorado, es una intimidad muy superficial. Sí. Y eso es algo que me fui dando cuenta en mi propia vida. Cosas ¿Qué te así que pasaba me fueron pasando, que eso? ¿Qué te pasaba eso? O sea, eso me era pasaba lo eso. que sucedía. Vale. Me pasaba eso. No nada más en la parte romántica, sino en la parte de amistad también. Ok. Em, y, mm, y eso, me empecé a dar cuenta la cantidad de mentiras que me hacía yo a mí misma y cómo eso me afectaba en la vida que yo estaba viviendo, porque no era una vida donde me sentía plena, no era una vida de la cual estaba orgullosa, no era una vida que me provocaba vivir. La estaba viviendo y no te voy a decir que estaba dentro de una depresión ni nada de eso, porque no siento no siento que he pasado por eso, pero no era una vida, como te digo, no era una vida plena, no era una vida plena, y era algo que yo internamente lo sabía y tenía mucha hambre de vivir esa vida plena y sabía que era capaz. Y ahí fue que fui poco a poco caminando a esa vida, pero para eso requirió de que me admita a mí misma cosas que nunca en la vida me di chance de admitirme.
Tú dices, bueno, fuiste desenredando tu vida, digamos como nuditos, nuditos, nuditos. ¿Recuerdas específicamente algún gran nudo, algo que tú hayas dicho, wow, este de verdad fue como el que me terminó de desenredar, de hacerme entender un montón de cosas que no había entendido y fue el nudo que realmente me hizo sentir como una gran liberación, como ahora sí las cosas están bien, ahora sí por fin empiezo a entender un montón de cosas que antes no entendía, porque sé que fue un proceso gradual, pero la pregunta específica es, ¿hubo uno específico donde, digamos, viste como más luz, donde te sentiste como más plena a partir de ese momento? Mira, yo siento que gran parte de mi vida yo la pasé culpando, ¿no? Esa era mi manera favorita de lidiar con las cosas que no me gustaban, con los eventos que me causaban dolor, era buscando de quién era la culpa. Por lo tanto, siempre me sentía víctima, Ok. ¿ok? Porque si yo buscaba la culpa, entonces, y jamás era mi culpa, porque ¿cómo va a ser mi culpa, no? Entonces yo siempre estaba como que en ese rol de víctima. Y eso hizo que muchas de mis relaciones no sean relaciones que fluían, sino eran relaciones que se sentían muy tensas, porque yo siempre estaba a la espera de que esa persona me desilusionara o cruzara mis límites que yo no sabía ni siquiera que tenía, ¿no? O que esa persona me fallara o haga algo que no me gusta. Yo de repente hacía muchísimas cosas con la expectativa de recibir tal y tal y tal cosa a cambio y eso no ocurría, entonces yo me molestaba. Y en mi proceso de terapia, yo de alguna manera me di cuenta de que todo estaba en mí, de que absolutamente todo lo que yo toda mi vida había pensado que estaba en los demás y como los demás fallaban y los demás eran culpables, me di cuenta que no, que todo estaba en mí, que existía algo llamado límites, que era lo que iba a hacer que yo me protegiera de esas cosas que no me gustaban, que yo no era víctima, que yo simplemente estaba dejando de que todo esto me pasara por buscar esa aprobación de los demás, que es imposible obtener de todo el mundo. Eh, a tu pregunta, que si hubo algo en especial que me pasó, me encantaría contarte los detalles, pero son súper privados y no necesariamente privados míos, sino privados de otras personas. A mí me parece demasiado importante, siempre lo digo, que si vamos a contar una experiencia propia, que sea una experiencia propia. Pero no hay que contar las intimidades de las personas queridas de tu vida. Entonces, en este momento me voy a reservar esos detalles. Sí hubo una experiencia, sin duda hubo una experiencia que me abrió muchísimo los ojos en términos de relaciones, en términos de relaciones. Una relación muy importante que yo tenía y tengo, que en un momento se vio muy amenazada, donde había mucho, mucho, mucho resentimiento de mi parte y donde yo no podía continuar esa relación de la manera como la venía llevando, porque no podía seguir mintiendo, porque me di cuenta que la razón por la cual yo no estaba viviendo una vida plena era porque vivía mi vida dentro de una mentira. Vivía mi vida con máscaras para huirle al conflicto. Ok, ok. Y en el momento, y en ese momento que pasaron muchos cambios en mi vida, fue cuando yo decidí quitarme esa máscara y decir y sacar todo lo que tenía dentro mío. ¿Qué pasa? Que hay un problema, porque cuando nosotros no decimos lo que pensamos, es como una bomba, como un globo que tú inflas, 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 y llega a un punto donde ese globo no aguanta más, pero el globo
ese aire que tú le metiste no va a salir del mismo modo en que entró, no va a salir gradualmente. El globo va a explotar y todo el aire va a salir al mismo tiempo. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Yo exploté y dije todo lo que no había dicho en años, y eso obviamente hirió muchísimo a la otra persona, a pesar de que lo dije de manera más o menos asertiva. Traté de no decirlo de manera agresiva, pero igual hiere. O sea, imagínate tú tener una relación con alguien y años después te dice la lista entera de lo que has sentido durante todos estos años, y para ti es como, no entiendo, si yo pensé que estaba todo bien, si yo pensé que estábamos fluyendo, si yo pensé que no había nada debajo de la alfombra, ¿cómo es esto que yo me estoy enterando ahorita de todas las maneras que fallé, de todas las maneras que te hice sentir así y así? Y eso fue lo que ocurrió en mi caso. Y bueno, en ese momento empecé un proceso de reconciliación con esta persona, de mucha honestidad con esta persona, y hoy en día siento que no hay absolutamente nada debajo de la alfombra o dentro de ese globo, y que la relación que tengo con esa persona es una relación 100% auténtica, por lo menos de mi lado, ¿no? Del lado de la otra persona, uno nunca lo puede controlar, uno no sabe que está del lado de la otra persona, pero de mi lado yo me siento en paz con esta persona, me siento respetada, me siento querida, me siento tranquila, me siento honesta, ¿no? No siento que tengo esa máscara tan incómoda. Y para mí eso ha sido una de las experiencias más grandes que me ha hecho apasionarme tanto por todos estos temas que yo enseño. Y en ese momento, y esto me lleva ya a una de las tres preguntas que quiero hacerte antes de finalizar, ¿hubo alguna herramienta, o sea, en ese momento de explosión, hubo alguna herramienta en la con la cual te hayas ayudado para salir de allí o alguna característica de tu personalidad que hoy agradezcas tener porque fue lo que te ayudó a superar esa situación? Son muchas cosas. Para mí fue muy importante tener una buena red de apoyo. Ya en ese momento yo tenía muchísimas personas a mi lado que, con relaciones auténticas, personas que me querían, que me apoyaban. Entonces me ayudó mucho a apoyarme en esa gente para transitar este proceso que fue tan difícil, porque fue un proceso que duró meses. Okay. Me ayudó mucho mi propia terapia, me ayudó mucho a aprender a tolerar el dolor emocional. Me parece que es una de las habilidades más importantes en la vida, aprender a darle la bienvenida, aceptar radicalmente y tolerar el dolor emocional intenso, porque no nos gusta tolerarlo, nos gusta es evitarlo. Y cuando lo evitamos, no estamos siendo auténticos, porque si existe un dolor ahí, es porque ese dolor hay que prestarle atención, hay que vivirlo, hay que hacer el duelo. ¿Y cómo hacemos Entonces, para tolerarlo sin quedarnos ahí pegados? Porque pasan muchas personas que reciben el dolor y luego se quedan ahí, ¿sabes? Meses, años o una vida entera. yo honestamente creo que si te quedas ahí es porque no lo estás aceptando, lo estás rechazando. Ok. Para mí, uno de los signos más grandes de rechazo hacia un tipo de dolor es el quedarte pegado, porque con lo que sea que tú luches, se hace fuerte. Yo siempre pongo el mismo ejemplo del bebé. Cuando un bebé está llorando porque tiene que ir al baño, o cuando un bebé está llorando porque algo le duele, o porque tiene hambre, y tú lo ignoras, el bebé no va a parar de llorar. El bebé va a llorar más duro, y tú le puedes hacer shh no sé cuántas veces y decirle para de llorar, y de repente hasta gritarle si se te van los tapones, y el bebé va a llorar cada vez más fuerte. Con las emociones es igual. Las emociones hay que procesarlas para poder llegar a las emociones más positivas, para poder empezar a vivir las emociones más positivas y más placenteras.
pero tienes que darle la bienvenida al dolor. Si tú rechazas el dolor, ese dolor no se va a ir, ese dolor se va a convertir en lo que yo llamo y lo que se llama sufrimiento. Y el sufrimiento, a diferencia del dolor, el sufrimiento te mantiene atrapado en un círculo vicioso de más sufrimiento y de más sufrimiento, y no te permite sentir sentimientos positivos. El sufrimiento no puede convivir con sentimientos positivos, el dolor sí. Ok, ok. ¿Qué le dirías, Stephanie, a esas personas que, al igual que tú, están en una situación donde necesitan estar acompañados porque creen que esa es la solución para su soledad, donde constantemente están como decías tú, como comiendo con hambre, o sea, todo el tiempo como recibiendo cualquier persona que llega a su vida en la situación que sea y como sea, y a veces esta persona les hiere, les hace daño porque, bueno, simplemente aceptan a quien sea, con tal de no estar solos. ¿Y qué le dirías a estas personas para que aprendan a sentirse bien consigo mismos en la soledad? Porque yo pienso que antes de pues de tener una relación rota, es mejor que tú te completes para luego conseguir a una persona que también esté completa, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacer para que esto no suceda? Además de no buscar comida con hambre. Mira, sin duda, únanse a caminar contigo. Métanse en internet y escriban caminarcontigo.com y regístrense, son 7 días gratis, se van a dar cuenta lo increíble que es conectar con personas que de alguna manera han pasado por esos sentimientos que tú estás pasando, o que están en el mismo trayecto, o que están viviendo situaciones similares. Es muy rico, de verdad, poder conectar con personas de manera auténtica, sentirse escuchado, sentir esa empatía, sentir ese apoyo y constantemente obtener herramientas de profesionales para manejar y para empezar a transitar ese camino a una mejor relación contigo mismo. Em, y qué les di, ¿cuál sería un consejo? Me dijiste, ¿qué les diría? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Dense chance de aceptar radicalmente la relación que tienes contigo en este momento, porque muchas veces no lo queremos ver, ¿ok? Es tan doloroso ver el tipo de relación que tienes contigo que lo rechazamos, lo anestesiamos, no lo queremos ver, nos blindamos. Mm. Dense chance de verlo, de aceptarlo y poquito a poquito empezar a sentir esa autocompasión y empezar poquito a poquito, no hacer un proceso rápido, llegar a ese amor propio que tantas personas hablan en las redes y suena todo muy lindo, pero muy falso al mismo tiempo. Bueno, quiero que sepan que sí es una realidad, que sí puedes llegar ahí, a quererte, a amarte, a cuidarte, a respetarte, pero no es un camino rápido, no es un camino rápido, no es un camino fácil, no es un camino sin dolor, no es un camino de color de rosas, pero es un camino que es necesario y que gracias a Dios todos tenemos la misma posibilidad y capacidad de poder llegar ahí y se siente muy bien. Lo importante es empezar, ¿no? Sí. Vale, Stephanie, ¿hay alguna vida de otra persona que haya cambiado la tuya? ¿O algún libro o alguna frase típica que uno escucha y luego que escuchaste esa frase como, wow, nunca había visto las cosas de esta manera? ¿Algo, vida, libro, frase que te haya cambiado la vida, la manera de ver las cosas? Tengo muchísimas, en este momento no las tengo enfrente mía y no me las recuerdo perfecto. Tengo muchísimas frases. En cuanto al libro, me gustó mucho Amar lo que es de Byron Katie. Ok. Y me gustó mucho, ya te lo voy a buscar aquí, The Power of Now, El Poder de la Ajá. Hora, de Edgar
to All. Tengo muchísimos, la verdad que tengo una lista muy grande y para mí todos han sido igual de valiosos porque todos me aportan algo diferente y crítico para empezar a soltar y para empezar a amar y para empezar a transitar este trayecto. Y como te dije, en cuanto a frases, tengo muchas. Hay una que me encantó que me dijeron hace poco que dice, no importa qué tan intenso sea el urge, ¿cómo se dice urge? Las ganas, El deseo, las ganas. no importa qué tan intenso y fuerte sea las ganas de hacer algo, el acto en sí de hacerlo siempre es decisión tuya. Entonces eso ayuda mucho a responsabilizarte, porque muchas veces para quitarnos nuestra propia responsabilidad decimos, ay, es que no fue con esta intención, o no lo hice a propósito, o no me di cuenta, ¿no? No queremos como que tomar responsabilidad sobre la manera que estamos guiando nuestra vida. Y esa frase ayuda a entender que no importa si fue una decisión inconsciente o si estabas actuando desde la emoción o qué te llevó, la decisión en sí es responsabilidad tuya. Y eso hace que tú empieces a responsabilizarte por cada decisión y cada paso que tú tomas en tu vida. Y vas a cometer errores, yo no digo que no, errores los cometemos todos y los vamos a cometer siempre porque somos humanos, pero hay una diferencia entre cometer un error y no responsabilizarnos a cometerlo y sí responsabilizarnos. Exactamente. Bueno, Stephanie, ¿dónde pueden encontrarme? Dime tus redes sociales, igual luego yo los voy a colocar en la caja de descripción, pero bueno, para que también queden por aquí. A ver, tengo 3 cuentas. Ya sé. Tengo... Estoy a punto de crear otra, no mentira. Wow. Tengo una que es la principal, es en inglés, que se llama Therapy Untangled. Después creé la de español. Yo prefiero que me sigan en la de español porque es la que me estoy enfocando en este momento y la que más contenido estoy poniendo. therapyuntangled.es. Ok. Y la tercera, que es de la comunidad de Caminar Contigo, que yo sé que todos los que están escuchando se van a unir. No, mentira. Se llama caminar.contigo. Y otra vez, si quieren entrar a la plataforma, es caminarcontigo.com. Se registran y tienen 7 días gratis para explorar todo el contenido que está ahí dentro. Y un montón de profesionales valiosísimos. Yo estuve leyendo las personas que están allí, de verdad que son profesionales a uno todos. Excelente. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por haberme acompañado, por dedicarme este ratito. Sé que esta información de desenredar tu vida va a ayudar a muchas personas que nos escuchan. Y bueno, gracias y seguimos en contacto. ¿Vale? Muchísimas gracias a ti, me encantó compartir contigo. Te mando un beso y un abrazo. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.